Uno. Muy buenas tardes, magistrada, magistrados, público y medios de comunicación que nos siguen en las distintas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 27 de agosto de 2022, a las 15 horas. Doctor Edis Aguirre Treviño, secretario general. De acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados por esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes de este tribunal. En consecuencia, existe el quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos del año 2020, en los cuales se autoriza que la resolución de los medios de impugnación podrá realizarse de manera no presencial derivado de la contingencia de salud causada por el COVID-19. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son 2 recursos de apelación con las claves de identificación, nombre del actor y la autoridad responsable o demandada, precisados en los avisos fijados en los estados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión no presencial. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Gracias, magistrada, magistrados. Ha sido aprobado. Secretario Gilberto García Mendoza, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con la clave TE-RAP 79/2022, integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Miguel Ángel Doria Ramírez en contra de la resolución SE/YETAM/19/2022, emitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas en fecha 28 de mayo del presente año. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone confirmar la resolución impugnada por considerar que resultan infundados e inatendibles los motivos de disenso hechos valer por el actor relativos a violaciones a los principios de legalidad, exhaustividad y certeza por lo siguiente. El actor señala que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio los principios antes aludidos al considerar que la resolución emitida no estaba debidamente fundada y motivada, así como la omisión de realizar un estudio de los elementos de procedibilidad para aceptar la queja, sino que parte de un análisis subjetivo y una valoración prejuiciosa que a criterio del quejoso está mal aplicada. Además de sustentar la resolución impugnada bajo un análisis simplista y carente de objetividad, sin estudiar y conocer la ampliación de la denuncia que presentó en virtud de la vista y prevención que le hiciera la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en la que puntualizó las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo ocurrieron los hechos, así como los elementos de prueba que se agregaron. Por su parte, la autoridad responsable al emitir la resolución controvertida señaló que el denunciante adjunta a su escrito de queja una imagen impresa de captura de 2 números telefónicos sin que de ellas se desprendan los hechos en que basa su denuncia, es decir, la supuesta difusión de propaganda calumniosa en contra del candidato de la coalición a la que pertenece el quejoso, además de que no anexa alguna transcripción o grabación de las supuestas llamadas telefónicas, por lo que consideró que no existían indicios para que despliegue su facultad investigadora, además de que el denunciante no ofreció prueba alguna o indicios de su dicho, por lo que esta ponencia considera que es correcto el criterio sostenido por el secretario ejecutivo del YETAM, toda vez que sí fundó y motivó la resolución controvertida, al señalar que el actor únicamente ofreció como prueba una imagen impresa en su denuncia de la captura de 2 números telefónicos, sin que se desprenda de esta los hechos en los que basa su denuncia,
además de que no anexa alguna grabación o transcripción de las supuestas llamadas telefónicas, lo que originó que la autoridad administrativa electoral se viera impedido en ejercer su facultad de investigación, porque la finalidad de esta consiste en que puede establecer, por lo menos en un grado presuntivo, la existencia de una infracción y la responsabilidad de él o de los sujetos denunciados para estar en condiciones de iniciar el procedimiento y emplazar al denunciado. Ahora, respecto a que la autoridad responsable no tomó en cuenta el escrito de ampliación de denuncia, esta resulta inatendible, ya que en el expediente no obra el referido escrito de ampliación, sino que tal y como lo señala la autoridad responsable en su informe circunstanciado, dicho escrito fue agregado por este en su medio de impugnación, razón por la cual era imposible que la autoridad administrativa electoral se pronunciara sobre el mismo. Es por ello que se propone confirmar la resolución impugnada. Enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con la clave TRAP 82/2022, integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Yalet Abdalá Carmona en contra de la resolución YETAN RCG 63/2022, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en fecha 3 de agosto del año en curso, dentro del expediente PSE-84/2022. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone confirmar la resolución impugnada por considerar que resultan infundados los motivos de disenso hechos valer por la recurrente, relativo a la violación de los principios de exhaustividad y congruencia, así como por falta de fundamentación y motivación por lo siguiente. La recurrente estima que la autoridad responsable no estudió de manera completa el escrito de contestación de denuncia, en el que manifestó que los menores que aparecen en las documentales denunciadas no eran identificables, pues la mayoría portaba cubrebocas y otros no aparecen en forma completa en las imágenes. Así como que tampoco se aprecia que estos tengan una participación protagónica o que fueran entrevistados o algo similar que lleve a la convicción de que formaron parte de alguna publicidad o difusión importante. Por su parte, la autoridad responsable consideró existente la infracción bajo el argumento de que las publicaciones difundidas contenían imágenes de menores sin difuminar su rostro y sin contar con el permiso de los padres o tutores para tal efecto. Razonamiento que se comparte, ya que el hecho de que no se difunde el rostro completo de las y los menores por el uso de cubrebocas no impide que estos puedan ser identificados. Aunado que en la actualidad es un elemento de uso diario y necesario por cuestiones de salud, ya que de las publicaciones denunciadas se advierten imágenes con menores sin cubrebocas, ni ningún elemento que cubra su rostro, además de que no fueron difuminadas, por lo que son plenamente identificados. Ya que el solo hecho de utilizar la imagen de los menores con fines electorales actualiza la infracción atribuida a la recurrente, independientemente de la relevancia o impacto que tenga en propaganda electoral ante la ciudadanía, ya que no es necesario que se genere un daño a sus bienes o derechos para que se vean afectados, sino que es suficiente que estos sean colocados en una situación de riesgo. En lo que respecta al agravio relacionado con el principio de congruencia, este se considera infundado, ya que el razonamiento jurídico utilizado por la autoridad responsable es congruente con el cuerpo de la resolución emitida, máxime que de autos se encuentra acreditado que no todos los menores que aparecen en las publicaciones denunciadas portaban cubrebocas, por lo que eran plenamente identificables. Además, contrario a lo que dice la actora, la autoridad responsable sí fundó y motivó la resolución impugnada, ya que explica claramente que las fotografías denunciadas corresponden a actos de campaña y o precampaña en las que se advierten gorras y playeras partidistas con el eslogan de campaña del entonces candidato César Augusto Verástegui Hostos, que hacen alusión a actividades proselitistas y que la imagen de los menores realizadas en un contexto comicial se consideran como propaganda electoral, además de que no consten autos que se haya aportado los consentimientos respectivos para la aparición de los menores de edad, ni que se hubiera difuminado el rostro de estos en el material denunciado.
Asimismo, basó su determinación en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal relativos a la imagen, honor e intimidad y del criterio adoptado por la Sala Superior en el expediente sub-JE 92/2021 y en los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia política electoral del INE. En lo que respecta al agravio relacionado con la sanción que se le impuso, esta resulta infundada, ya que para determinar la aplicación de la sanción de amonestación pública, la autoridad responsable valoró que la recurrente no era reincidente, tomó en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue ejecutada la infracción, las condiciones externas y medios de ejecución, la intencionalidad, el bien jurídico tutelado, el beneficio y perjuicio obtenido, y conforme a ello estableció la gravedad de la infracción como leve. Es por ello que se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si desean hacer uso de la voz. Secretario General, al no haber participaciones, le pediría tomar a la votación. Magistrado ponente, Edgar Iván Arroyo Villarreal. Muchas gracias, secretario. Son mis propuestas. Gracias. Gracias, secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Donay Rojas. Los proyectos, secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Havelser. A favor de los proyectos. Muchas gracias, señora magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. A favor de los proyectos. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrada Presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con los proyectos, secretario. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso identificado con la clave TERRAP 79-2022 se resuelve como sigue. Único, se confirma la resolución impugnada en términos de lo expuesto en el considerando 7 del fallo. Notifíquese en términos de ley. Respecto al recurso con clave TERRAP 82-2022, se resuelve como sigue. Único, se confirma la resolución impugnada en términos de lo expuesto en el considerando 7 de la resolución. Notifíquese en términos de ley. Muchísimas gracias. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 15 horas con 19 minutos de este día 27 de agosto del año en curso, se da por concluida la presente sesión. Que pasen muy buena tarde, muy buen fin de semana, magistrada, magistrado.